buenos días, hermanos, tengan todos ustedes. Vamos a pasar ya a la palabra del Señor. Nos da un gusto verles, recibirles en casa y saber que está dispuesto, ¿verdad?, para recibir la palabra del Señor. Amén. ¿Sí están listos para recibir la palabra de Dios? Pues vamos a abrir nuestras Biblias entonces, hermanos, en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo número 15, versículos 22 al 33. Vamos a terminar el día de hoy el capítulo número 15 de Romanos y prácticamente estamos acabando la carta a Romanos. La otra semana vamos a comenzar el capítulo 16 y el capítulo 16 es el último capítulo de Romanos. Así es que tengo una mezcla de sentimientos entre tristeza y alegría. Como alegría de cuando terminas un libro, ¿verdad? Y la satisfacción de haber terminado el libro, pero a la vez la tristeza de cuando te gusta mucho un libro y sientes esa tristeza de ya se va a acabar. Así me he sentido en la carta a los Romanos a lo largo de todos estos meses que la hemos estado estudiando. Es una carta muy hermosa, muy profunda, pero a la vez muy práctica. Así es que vamos a ver hoy, hermanos, Romanos 15, versículos 22 al 33, que es donde termina el capítulo 15 de Romanos. Vamos a hacer una oración, hermanos. Preparen ahí esta porción para después de la oración poder darle lectura todos juntos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día, por tu misericordia, por tu perdón, por tu favor, Señor, a nuestras vidas. Gracias porque nos permites estar en este lugar, nos permites adorarte juntos como hermanos, como iglesia, como un mismo cuerpo. Y también, Señor, en tu gracia, Señor, y misericordia, en tu bondad, nos das el privilegio, Señor, de poder ser expuestos a tu palabra, Señor. Te rogamos que sea tu palabra transformando nuestros corazones. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para comprender tu palabra, aceptar tu palabra y poder vivir tu palabra, Señor. Que seas tú exaltado y glorificado y que seamos motivados, que seamos, Señor, animados, confrontados también con tu palabra para vivir de acuerdo a tu voluntad y cumplir, Señor, con tu misión. Te lo rogamos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acompáñenme, hermanos, dijimos Romanos 15, versículos 22 hasta terminar el capítulo 15. Lo voy a leer desde la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes, pero ahora no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos. Porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a verlos. Y sé que cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes. El Dios de paz sea con ustedes. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada habíamos
hablado un poco acerca del Evangelio y la misión de Dios. Y habíamos visto cómo Pablo tenía el deseo de cumplir con la misión de Dios, de llevar el Evangelio, principalmente, decía Pablo, a los lugares donde Cristo no ha sido predicado. ¿Recuerdan eso? Versículo 20, que veíamos la semana pasada, dice: de esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otros, sino como está escrito: a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Pablo tenía el deseo ferviente de llevar a cabo la voluntad de Dios, de salvar a los pecadores, de que el mundo escuchara el Evangelio. Y Pablo dice: y yo he decidido ir a esos lugares donde todavía Cristo no ha sido anunciado. Y éramos un poco motivados, ¿verdad?, a que tú y yo, aunque no tengamos el ministerio de Pablo, nos esforcemos por comunicar el Evangelio, aunque sea a nuestro vecino, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Debemos ser motivados a comunicar el Evangelio. Así que esa era la idea de Pablo. Él personalmente era un misionero pionero. O sea, aquel que llega primero a un lugar donde Cristo no ha sido predicado. Y él tenía la misión de plantar iglesias. No llegar a una iglesia establecida, ¿verdad?, y trabajar ahí, sino llegar a un lugar donde no hay iglesia, plantar una iglesia, dejar ahí ancianos, pastores, para que ellos terminen haciendo la obra del ministerio. Pero él decía: yo voy a picar piedra, como pudiéramos decir. Entonces, en ese sentido, por eso llegamos al versículo 22 y Pablo dice: por esta razón, muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes. ¿Por qué? Porque en Roma ya había una iglesia que él no fundó, que él todavía no conocía esa iglesia, pero ya existía una iglesia. Por eso dice: por esta razón yo muchas veces me he impedido ir, aunque yo quiero ir y conocerlos, y como decía el capítulo 1, tener algún fruto de entre ustedes, pero no he ido. ¿Por qué? Porque todavía hay mucho trabajo. Entonces Pablo llegaba a las regiones donde no había evangelio, pasaba meses o años plantando una iglesia, dejaba ministros y ellos seguían la chamba, y después Pablo se iba a otro lugar. Entonces dice: por eso, aunque quiero ir a Roma, tengo otras prioridades. Por eso he sido impedido muchas veces de ir a ustedes, aunque quiero desde hace muchos años y anhelo ir con ustedes a Roma, conocer la iglesia que está en Roma, los creyentes que están en Roma. De hecho, veíamos la semana pasada que dice por ahí el versículo 19, dice: de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el evangelio de Cristo. Entonces, por eso Pablo dice: ahora a lo mejor sí tengo oportunidad de ir a Roma. Ya llené todas estas regiones. Por eso dice: por eso ahora cuando vaya a España donde no hay evangelio, a lo mejor llegue de pasada con ustedes. Pero está diciendo: desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio. Ya no, y luego en los versículos que leíamos ahorita dice: de manera que ya no hay más región en donde trabajar para mí. Si trazáramos una línea recta desde Jerusalén hasta Ilírico y luego pusiéramos un círculo alrededor de toda esa línea recta que dice Pablo: a los alrededores ya he predicado todo, ahí nos vamos a encontrar en los alrededores, en todo ese camino, nos vamos a encontrar Tesalónica, Corinto, Éfeso, Colosas, Galacia. ¿Les suenan todos esos nombres? Donde Pablo ha trabajado, ¿recuerdan? A los corintios, a los gálatas, a los colosenses, a los efesios. En todas esas áreas se encuentran en esa región. Entonces Pablo no estaba, como decimos coloquialmente, no le estaba poniendo crema de más a los tacos. Realmente Pablo todas las regiones las había llenado con el evangelio. Wow, qué tremendo, ¿no? Había plantado iglesias por donde no se imaginan.
Pablo llegaba, pasaba años ahí en esa región, hasta que no pusiera una iglesia, no plantara una iglesia, no ganara convertidos ahí, pudiera poner una iglesia y pudiera establecer pastores en esa iglesia. Y entonces sí decía, ahora sí me voy, háganla crecer, ¿verdad? Que el Señor les ayude y el Señor haga crecer su obra. Yo me voy a otra región donde Cristo no ha sido predicado. Entonces, Pablo les presenta ahora en estos versículos un plan o un itinerario de viaje. Pablo quiere llegar y seguir llevando a cabo la obra de la misión de Dios. Pero de esto podemos aprender, hermanos, cómo la iglesia debe llevar a cabo la misión de Dios y cómo tú y yo, todos, podemos involucrarnos en llevar a cabo la misión de Dios. ¿Cómo una iglesia puede realmente llevar a cabo la misión de Dios? El propósito de Dios de extender su reino y llevar el evangelio a todos aquellos que no lo conocen. Y cuando vamos a esta porción de las Escrituras, podemos caer en la tentación de creer que esta porción no tiene relevancia para nuestras vidas, ¿verdad? Leemos esto y bueno, Pablo como que nada más les está diciendo lo que va a hacer, les está presentando un itinerario de viaje. ¿Eso qué con nosotros? ¿Eso qué con la iglesia? No se ve como mucha relevancia. Hermanos, yo creo firmemente que todo lo que se encuentra en las Escrituras tiene un propósito glorioso. Todo lo que se encuentra en las Escrituras, hermanos, hasta cuando en los evangelios vemos las largas genealogías que se describen, tienen un propósito. Y Pablo, incluso cuando se despide de sus cartas, esas despedidas que parece que nada más está saludando gente y despidiéndose, hermanos, ha sido inspirado por el Espíritu Santo para que Pablo se despida o salude o les describa un itinerario de viaje. Así que Pablo les empieza a decir, voy a ir a España, porque en España, creo yo, todavía no había evangelio en esa parte de Europa. Y dice, pero cuando vaya a España, de pasada llego con ustedes a Roma, cumplo algunos deseos que quiero cumplir entre ustedes, pero antes de ir a Roma voy a llegar a Jerusalén, a visitar la iglesia en Jerusalén, a llevarles un apoyo económico para los pobres que están sufriendo en Jerusalén. Así que les da todo este itinerario de viaje, pero de eso podemos aprender por lo menos 3 cosas acerca de cómo podemos como iglesia llevar a cabo la misión de Dios. La misión, recuerden, de extender el reino y de llevar el evangelio a toda criatura. ¿Esa es la misión de Dios? Amén. Entonces, primeramente vamos a ver cómo se puede llevar a cabo la misión yendo, como Pablo era un misionero, iba. Pero podemos también cumplir la misión de Dios en segundo punto, dice Pablo también, apoyando las misiones, con los recursos que puede tener la iglesia. Por eso Pablo levanta recursos para ir y seguir su viaje a España. Y en número 3, que yo creo que por lo menos, esta sí la pueden cumplir todos. Y dice Pablo, esfuércense conmigo con sus oraciones para que me reciban allá, para que sea librado de los rebeldes y desobedientes, que Pablo sufrió mucho a causa de ellos, y para que pueda llevar a cabo su misión. Así que podemos ir, podemos dar y podemos orar. Así que vamos primeramente, dice Pablo, versículo 22, por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes, pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré. Cuando vaya a España, espero llegar de pasada, está diciendo Pablo. Les explicaba ahorita que Pablo no había ido a Roma porque ya había una iglesia y su prioridad era llegar donde Cristo aún no había sido anunciado. Por eso dice, por muchos años he querido, pero he sido impedido. Pero cuando vaya a España, ¿cuál era el propósito de Pablo? ¿Ir a Roma o ir a España? ¿A dónde? A España. O sea, el propósito de Pablo sigue siendo el mismo, es ir a los lugares donde Cristo no ha sido predicado. Ya llené toda esta región, quiero ir con ustedes,
pero no son la prioridad. Ya hay una iglesia ahí establecida. Entonces, pero cuando vaya a España a seguir con mi propósito de llegar a Europa donde Cristo no ha sido anunciado, de pasada llego con ustedes. De pasada llego ahí con ustedes porque sí tengo el deseo de ir a ustedes. Es mi anhelo, pero tengo otros propósitos mayores todavía. Así que el plan era de Pablo ir a predicar el evangelio donde Cristo no había sido anunciado. Pablo había sufrido mucho precisamente por llevar el evangelio donde Cristo no había sido predicado. ¿Qué es más difícil, hermanos? Estar en un lugar donde mucha gente conoce del evangelio y hay libertad para predicar el evangelio porque hay muchas iglesias, porque ya muchos conocen. Pues ahí es mucho más fácil. O llegar a un lugar donde no han escuchado el evangelio y no sabes qué te puede pasar ahí. Porque la gente puede rechazar de primera instancia el evangelio, te pueden perseguir porque no aceptan tu mensaje. Y es ahí donde Pablo se metía. A esos lugares Pablo tenía el propósito de ser un misionero, pionero, plantador de iglesias. Era un picapiedra, en el buen sentido de la palabra. Aquel que comenzaba la obra cueste lo que cueste. Hermanos, yo sé que puede haber muchos llamados a extender el evangelio de esta manera como Pablo. A ir a aquellos lugares de difícil acceso donde el evangelio aún no es bien visto o ni siquiera hay evangelio. Yo sé, hermanos, que son pocos, pero yo sé que lo sigue habiendo. Y que gracias a esos misioneros que han llegado a esos lugares donde Cristo no ha sido predicado, se han convertido mucha gente. Es más, es por eso que el evangelio, hermanos, lo tenemos hoy tú y yo. Y tú y yo podemos reunirnos en plena luz del día el domingo por la mañana y cantar a todo volumen y predicar y gritar si tú quieres que Cristo está vivo, que Cristo resucitó, que Cristo perdonó nuestros pecados sin problema de ser encarcelados. Gracias a esos primeros misioneros que llegaron a esa región y tal vez sufrieron y fueron golpeados y fueron encarcelados, etc. Hace algunos años, cuando yo tuve la oportunidad en la misericordia del Señor y su gracia llegar a un lugar muy alto de la sierra entre Zacatecas, Jalisco y Nayarit. En una sierra muy, muy alta y muy difícil de llegar. Bueno, en ese lugar no había evangelio, no había iglesias. Es más, era una comunidad indígena. Pero los primeros que se convirtieron en esas regiones fue gracias a un misionero que estaba viviendo en Zacatecas y decidió subir a esa etnia llamada los huirráricas o más conocidos como huicholes. Y ese misionero llegó por primera vez y cuando hubo los primeros convertidos de esa etnia, toda esa etnia, de convertidos, los que se convirtieron, toda la etnia persiguió a esos primeros convertidos, los golpearon y los expulsaron de sus comunidades. Así cuando yo tuve la oportunidad de conocer a esa primera región de cristianos que habían sido expulsados de esa comunidad y los habían mandado a otro lugar, ellos me platicaban y me decían: hermanos, yo duré años sin poder caminar porque me golpearon tanto que pensaron que estaba muerto. Y otro de mis hermanos en Cristo que se convirtieron, me bajaron 3, 4 días caminando, bajándome porque sabía que estaba vivo. Le tumbaron los dientes, le quebraron las costillas, le quebraron las piernas, quedó inválido por años y ya cuando empezó a caminar, pues para él era una bendición, ¿verdad? Y ellos me contaban cómo toda esa comunidad fue expulsada de sus lugares. ¿Por qué? Porque no había evangelio. Porque un misionero valiente, hermanos, decidió correr el riesgo, así como Pablo lo corría y así como Pablo había sido encarcelado y había sido azotado y había naufragado y había pasado hambres, desnudez, peligros en los caminos, peligros en el mar. ¿Recuerdan todo lo que escribe Pablo de sus sufrimientos? Hermanos, Pablo no es el único que decidió ser un misionero, pionero, plantador de iglesias. Hermanos, por la misericordia del Señor, Él ha escogido
a hombres, mujeres, que vayan y sean valientes a predicar el evangelio. Ahora, tal vez tú no tienes ese llamado de Pablo. Y tal vez no todos lo tengan de ir a esos lugares sin importarles lo que suceda. No todos a lo mejor tienen el don de ser mártires, ¿verdad? Ese don que solamente se ejerce una vez porque no lo puedes ejercer más veces. Pero tal vez no todos lo tengan. Pero si eres llamado, hermano, a cumplir la misión de Dios y tú puedes compartir el evangelio, ¿ok? No vayas a los confines de la tierra, no vayas al norte de Corea donde te van a encarcelar, donde te van a prohibir tener una Biblia. Si no tienes ese llamado, no vayas si no tienes ese llamado. Pero hermano, puedes cumplir la gran comisión de compartir el evangelio a tu vecino, a tus amistades. En la escuela donde vas todos los días y pasas 4, 5, 6, 7, 8 horas con la misma gente y vas a tu trabajo y pasas 8, 10 horas con la misma gente todos los días y eres capaz y puedes ser capaz de compartir el evangelio o pequeños extractos del evangelio todos los días que los ves tanto tiempo. Hermanos, podemos ser misioneros en nuestro trabajo, podemos ser misioneros en la escuela, podemos ser misioneros con nuestros conocidos, podemos ser misioneros en la vida cotidiana, hermanos. Ahora, si tú tienes el llamado de ser un misionero que va a los rincones y confines de la tierra, ora al Señor y que el Señor te envíe a través de su iglesia. Así que Pablo tenía el deseo de ir a España, porque es ahí donde aún le faltaba compartir el evangelio. Así que él estaba posponiendo sus deseos sinceros y sus anhelos sinceros de ir a Roma, los estaba posponiendo por primeramente llegar a donde Cristo no había sido predicado. Por eso dice, espero verlos al pasar por mi camino a España. Cuando vaya a España, dice, los visitaré, pero espero verlos al pasar, espero verlos cuando pase. Y algo bien interesante, Pablo dice, yo quiero ir, yo voy, el Señor me ha llamado a ir, el Señor me ha llamado, si es necesario sufrir por el evangelio. Pablo estaba dispuesto e incluso había sufrido mucho a causa del evangelio. Y ahorita vamos a ver cómo es que Pablo llega a Roma, ahorita vamos a ver. Pero lo que primero Pablo quiero enfatizar es, hermanos, podemos ir. Podemos ir a llevar la misión de Dios como iglesia. Ese es nuestro llamado, compartir el evangelio y cumplir con la misión de Dios de extender su reino y que el Señor salve a pecadores, así como a ti y a mí nos salvó. Dios puede salvar a otros usándote a ti y a mí. Esa es la manera en que Dios escogió en su soberanía salvar a los pecadores. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Esa es la manera que el Señor escogió en su soberanía salvar a los pecadores. Pero también, hermanos, podemos llegar a esos confines de la tierra apoyando con nuestros recursos. Dice Pablo, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Mira, cuando Pablo dice, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá. Esa palabra, que me ayuden a continuar, o creo que la Reina Valera lo traduce como que me encaminen, ¿verdad? O ser encaminado por ustedes. Me gusta la traducción de la Biblia de las Américas porque capta el sentido de lo que realmente quiere decir Pablo. Cuando dicen caminar, se está diciendo que me ayuden a llegar a España. ¿De qué manera? Pues la mayoría de los eruditos están conscientes y están de acuerdo que la manera que se refiere Pablo es que lo ayuden
de todas las maneras posibles a que llegue a España. Uno, que lo doten de información, que los que están más cerca de España, como Roma, que le digan, mira, ese es el camino, puedes ir por aquí, lo llenen de información, lo guíen, pero que también le den provisiones para el viaje, le den alimento y lo que necesite para seguir y continuar su viaje, pero incluso también dinero para continuar su viaje. Por eso Pablo dice, yo voy a ir a España, pero voy a llegar con ustedes y espero que ustedes me ayuden a continuar, a llegar, a cumplir el propósito de Dios, a cumplir con la misión de Dios. Voy a ustedes, hermanos, pero espero que ustedes me ayuden a continuar. Hermanos, los viajes en aquel tiempo no eran como hoy. Hoy tú tomas un avión y en 2 horas, 3 horas llegas y viajaste miles de kilómetros. Miles de kilómetros. En un día puedes ir a otro país a desayunar, regresarte y comer otra vez en México. No, hermanos, en ese entonces no era así. Tenían que cruzar y tener meses de viaje. Por eso Pablo dice, muchas veces he naufragado, muchas veces se perdía en el mar, naufragaba, sufría hambre, desnudez y peligros en los caminos. Por eso le dice, voy a llegar de paso, llego a Jerusalén, luego llego con ustedes y espero, dice, espero que cuando los vea, ustedes me encaminen. Me encaminen, hermanos. No nada más podemos ir, también podemos apoyar la obra misionera, apoyar el evangelio. Incluso las ofrendas que se dan en la iglesia también ayudan a seguir extendiendo el reino de Dios y seguir predicando el evangelio. Es la misión de la iglesia, hermanos. Ayudar y dar para que los que puedan ir vayan. Alguien dijo, si no van tus pasos, que vayan tus pesos. Si no van tus pasos, que vayan tus pesos. Así que espero, dice Pablo, que ustedes me ayuden, que ustedes me encaminen a llegar a España. Si necesitaba guías, si necesitaba provisiones, si necesitaba recursos económicos, él confiaba que la iglesia que estaba en Roma, aunque no lo conocían, pudieran ayudarle. Porque somos un solo cuerpo, hermanos. Somos una sola iglesia realmente. Pero algo bien interesante, si se fijan, Pablo también dice, y no solamente que me ayuden a mí, sino que si se dan cuenta, Pablo dice, yo voy a ir primero a Jerusalén antes de llegar a Roma. Voy a ir a Jerusalén a cumplir una misión, y esa es llevar ayuda económica para la iglesia de Jerusalén, los pobres que están en la iglesia de Jerusalén. Y tanto Macedonia como Acaya, ellos me han dado recursos porque a ellos les pareció el bien ayudar a la iglesia que está en Jerusalén. Él ya estaba recabando recursos, hermanos, para ayudar la obra misionera y ayudar otras iglesias que están en necesidad. Hechos dice que la iglesia en Jerusalén estaba pasando por hambre. ¿Cuál es la razón? No sé, ni Pablo dice, tampoco los romanos, cuál es la razón de que haya pobres en Jerusalén, pero estaban pasando situaciones difíciles la iglesia en Jerusalén y necesitaban apoyo. Entonces, aunque Pablo considera que predicar el evangelio es su tarea principal, él entiende y se da cuenta su obligación de ayudar a los pobres, de ayudar al necesitado. Así que cuando va a Roma dice, primero necesito ayudar a los de Jerusalén. Así que cuando ellos, la iglesia gentil en Macedonia, en Acaya, me hayan dado esos recursos para la iglesia judía, porque en Jerusalén la mayoría de los cristianos eran judíos que habían creído en Cristo y se habían convertido al cristianismo, les dice Pablo, ellos están dispuestos a ayudar a los pobres. Ahora, yo creo que Pablo también recordaba que años antes, recuerdan que Santiago, Pedro y Juan, que eran los líderes de la iglesia de Jerusalén, cuando ellos aceptaron el ministerio de Pablo y reconocieron el ministerio de Pablo, le dijeron, está bien, Pablo, solamente asegúrate, le dijeron a Pablo, de recordar a los pobres. ¿Recuerdan eso?
Reconocieron que Pablo era un apóstol puesto por el Señor Jesucristo. Reconocieron que era Pablo el apóstol genuino del Señor. Y le dijeron, está bien, Pablo, solamente no olvides a los pobres. Y claro, se referían, yo creo que de una manera especial, a los creyentes pobres de Jerusalén. Y así que Pablo también tenía el deseo de ayudar a los pobres, y él entendía que incluso el Señor Jesucristo, cuando predicaba el evangelio y enseñaba el evangelio, él también se preocupaba por los pobres. Sí, ese Señor Jesucristo que predicó el sermón del monte también alimentó a 5,000 y luego a 4,000. ¿Recuerdan? Les predicaba, pero los alimentaba. Se preocupaba también por los pobres. Hermanos, es una tarea que la iglesia no debe descuidar. Ni predicar el evangelio, ni ser misericordiosos con los que lo necesitan. Pero tampoco podemos irnos solamente del lado de la justicia social, como muchos ministerios están yendo por el lado de la justicia social, y olvidar el evangelio. Porque lo principal es el evangelio, hermanos. Pero por predicar el evangelio, que es nuestra meta principal, tampoco debemos descuidar la misericordia hacia los pobres y necesitados. Tanto no creyentes como creyentes. Pablo estaba enfocado en ayudar a los pobres en esta ocasión, creyentes de la iglesia de Jerusalén. Así que, hermanos, sí, debemos ir y predicar a los perdidos y a los que no conocen, pero en la medida de lo posible también ayudar iglesias que están en pobreza y necesitan apoyo para seguir llevando a cabo la obra del ministerio. No olvidemos eso, hermanos. Podemos ir directamente, pero también podemos apoyar. También podemos ser generosos con nuestros recursos, hermanos. Y la iglesia en Monterrey regularmente somos una iglesia que tiene más recursos que las iglesias del sur de nuestro país, por ejemplo. Cuando nosotros hemos ido a las iglesias del sur, Oaxaca, Chiapas, los que nos han acompañado en viajes misioneros saben lo que es ser una iglesia en esas regiones. Saben lo que es. La última vez que fuimos a la selva en Chiapas, la selva Lacandona en Chiapas, hermanos, de verdad, ellos estaban tan felices de que los visitaras, que te ponían todo a tu disposición como si ellos tuvieran más que nosotros. Pero en realidad no es así. Ellos viven de una manera muy sencilla. Tienen escasez de recursos. No hay mucha infraestructura en ese lugar. De hecho, cuando llegamos no había luz. Tuvimos que hacer un culto con velas, cantar sin equipo de música. Pero nosotros podemos ayudar a esas iglesias que necesitan el recurso para seguir llevando a cabo la obra del ministerio. Hermanos, no seamos raquíticos en darle al Señor para predicar el evangelio. Podemos ir, pero podemos dar también. Y si no vas, mínimo da. Cuando recabamos fondos decíamos, si no vas tú, pues entonces da para que vayamos nosotros. Y mucha gente realmente nos ha apoyado en esas obras. Así que cuando Pablo considera predicar el evangelio, no está desconectándose tampoco de ayudar a aquellos que lo necesitan. El apóstol recordaba realmente que tenía que preocuparse por los pobres. Y lo que me interesa también es que Pablo dice, bueno, Macedonia y Acaya, los que nos han dado para los pobres, dice, pues tienen la obligación. Pablo no dice, ellos dan para sentirse bien y sentirse que son buenas personas. No, dice, ellos tienen la obligación de dar también a la iglesia judía o a los judíos que se habían convertido. Les dice, porque si ellos participaron de los bienes espirituales, recuerden, porque el evangelio llegó primeramente a judíos, pero ellos también creyeron al evangelio y se convirtieron. Si ellos han disfrutado de esos bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Hermanos, definitivamente todos aquí nos convertimos gracias a otro creyente. Definitivamente, directa, indirectamente, de una u otra manera, todos llegamos aquí por causa de aquellos que ya estaban trabajando en el evangelio. Entonces, hermanos, podemos ser capaces también de ayudar a aquellos que están en necesidad.
También, y tenemos, hermanos, dice Pablo, tenemos la obligación. Tenemos la obligación de ser generosos con los creyentes que están en necesidad. Y con aquellos que están llevando a cabo la obra debemos ser generosos porque ellos están trabajando para llevar a cabo la obra del ministerio. Así que Pablo dice, ellos tienen la obligación, tú y yo tenemos la obligación, hermanos, de ayudar a aquellos que están llevando el evangelio. No nada más ir, hermanos. No nada más ir, apoyar y dar para la obra del ministerio. Pablo dice, ellos están gozosos de ayudar a la iglesia. Si la iglesia tenía necesidad y necesitaban recursos, otras iglesias les estaban dando para que siguieran adelante y siguieran floreciendo y siguieran llevando a cabo el evangelio y no hubiera impedimento para que los creyentes en Jerusalén pudieran seguir llevando a cabo la obra del ministerio. Hermano, si no vas, apoya, hermano. Apoya. Y también creo que el hecho de que Pablo quisiera que los gentiles ayudaran a los judíos cristianos también estaba sirviendo con un propósito. El propósito, recuerdan, de Pablo, de que entendieran que ya no hay dos pueblos, que son un solo pueblo en Cristo, que Dios los ha llamado para que juntos seamos el cuerpo de Cristo, que se quitara la pared que dividía judíos y gentiles, que Pablo quería que los judíos vieran que los gentiles habían sido verdaderamente convertidos por el poder de Cristo, de manera que los judíos dijeran, sí, es verdad, el evangelio también es para los gentiles y todos somos un mismo cuerpo en Cristo. Yo creo que Pablo es inspirado por el Señor para que entendieran. Recuerdan, Pablo ha estado hablando de los romanos, no hay judío, no hay griego, no hay gentil, todos somos un cuerpo en Cristo y todos somos salvos solamente por la gracia del Señor Jesucristo. Por eso todo lo que escribe inspirado por el Espíritu Santo tiene un propósito eterno. Pablo le dice, voy a llevar ¿a quién? A los de Jerusalén, que son en mayoría judíos, diciéndoles, mira, la ofrenda y el fruto que les ha dado a ustedes los gentiles que se han convertido. Somos un cuerpo, trabajamos para el mismo Señor, no hay división entre judíos y gentiles, todos somos de Cristo si hemos venido a Él en arrepentimiento y fe. Qué tremendo ese Pablo, ¿verdad? Más bien, qué tremendo el Espíritu Santo al inspirar de esta manera a Pablo. Así que cuando haya cumplido, versículo 28 dice Pablo, así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, o sea, cuando haya entregado la ofrenda a los de Jerusalén, iré a España llegando de paso a verlos y sé que cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Definitivamente Pablo, hermanos, no iba en sus propias fuerzas. Pablo no iba con sus propios deseos de autoexaltarse. Dice, yo voy en la plenitud de la bendición de Cristo. Es Cristo quien me está enviando. Es Cristo quien hace la obra. Yo solamente voy porque Él me está enviando. Y número 3, hermanos, recuerden, ir, dar. Número 3, la oración. Versículo 30 les dice Pablo, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen. ¿Cómo? Que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Les dice Pablo, número 3. Aparte de que deseo que ustedes me ayuden a continuar mi viaje a España, esfuércense orando juntamente conmigo para poder llevar a cabo la obra del ministerio. Pablo está seguro que la única manera de completar la obra del ministerio, de cumplir la misión de Dios, es a través de Dios mismo. Y la única manera es orando al Señor, hermanos.
La oración no debe estar divorciada de nuestras acciones, ni nuestras acciones deben estar divorciadas de la oración. Tal vez puedas decir, hermano, yo no puedo ir a los confines de la tierra como misionero y tengo muy pocos recursos para dar. Pero déjame decirte que la oración no cuesta ni un solo centavo. Y por lo menos toda la iglesia, todo creyente debería estar orando para que la obra del ministerio, la misión de Dios se lleve a cabo en el mundo entero. Y tú podrás decir, pero el Señor es soberano y el Señor hará su obra sin mí o conmigo. Tienes razón, pero el Señor ha escogido en su soberanía actuar por medio de la oración. Y no te lo puedo explicar, pero el Señor así lo ha decidido. En su soberanía ha escogido actuar por medio de tu oración y de mi oración. Y es verdad también que no te necesita a ti, pero se complace en usarte a ti. Porque el Señor así lo ha decidido, porque el Señor así lo ha escogido, porque el Señor así le place. No te quedes fuera de sus planes. No te quedes fuera de sus planes. Ora para que los planes del Señor sean llevados a cabo a través de tu vida. No ores para que el Señor entre en tus planes. No, ora para que tú entres en los planes del Señor y tú cumplas la misión del Señor y el Señor cumpla su misión a través de tu vida. Es lo que está orando Pablo, para llevar a cabo los propósitos de Dios. Y le dice, hermanos, ayúdenme y esfuércense juntamente conmigo a orar. Esfuérzate, la oración no es sencilla, hermano. Si no, todos se la pasarían orando. Por eso dice, esfuércense juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a ustedes. Y aclara algo bien importante: por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Hermanos, la perspectiva del viaje de Pablo, ojo, la perspectiva de Pablo en su viaje era una. Su perspectiva era que todo iba a ser muy agradable. Voy a llegar, el Señor me va a librar de los complots, de los rebeldes, no me van a tocar, no me van a hacer nada. A lo mejor oren conmigo para que sea librado de todo eso. Y voy a llegar a Jerusalén y los de Judea ahí van a aceptar el servicio que les voy a dar y la ayuda, y todo va a estar bien padre. Y después voy a llegar con ustedes, ustedes me van a ayudar, voy a continuar mi viaje a España. Eso era lo que Pablo quería. Pero eso no quiere decir que Pablo no estaba bajo la voluntad del Señor. Dice, ese es mi plan, Señor. Y oren ustedes para que así sea, pero que sea bajo la voluntad del Señor. Ahora, la realidad fue otra completamente. La realidad fue otra, y eso también lo vemos en el libro de los Hechos. No tenemos tiempo para ir al libro de los Hechos. Pero definitivamente Pablo, cuando está en Jerusalén, los demás personas que no habían creído lo querían matar. Él estuvo a punto de morir también, incluso muchas veces por judíos. Pero también es cierto que cuando él fue a Roma, sí llegó a Roma, pero ¿tú sabes cómo llegó Pablo a Roma? ¿Sabes cómo llegó Pablo a Roma? Llegó encarcelado. Llegó Pablo a Roma, sí. Pero la voluntad del Señor no era que Pablo llegara limpio y tranquilamente, y como dice aquí, y que llegue y encuentre confortante reposo con ustedes. Pablo llegó preso a Roma precisamente por predicar el evangelio. ¿Recuerdan el libro de los Hechos? Pablo apela al César, fue transportado a Roma, pero como encarcelado. Pero no importa, a Pablo lo que le importaba es que la voluntad de Dios sea hecha y que se ha llevado a cabo el propósito de extender el evangelio a todo lugar. Entonces, cuando Pablo está en Roma, Pablo en Roma escribe la carta a los filipenses, encarcelado en Roma. Y Filipenses 1:12, mira lo que dice:
Quiero que sepáis, hermanos, cuando Pablo escribe a los filipenses, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han acontecido en realidad han contribuido para el progreso del evangelio. Pablo está diciendo, no importa, pero llegué a Roma y el propósito era compartir el evangelio y que el evangelio progrese. Porque cuando Pablo estaba en Roma, incluso los encarcelados, dice la palabra, escuchaban a Pablo compartir el evangelio a todos los que se acercaban a él en donde estaba encarcelado, porque estaba en una casa, como un arresto domiciliario. Y todos los que llegaban, Pablo les compartía el evangelio y dice, y he llegado a los pretores, y he llegado a lugares donde no me imaginaba llegar, porque donde estaba escuchaban el evangelio, porque tenían que escucharlo, porque estaban custodiando a Pablo. Hermanos, lo más importante en nuestras oraciones es, pero que no se haga como yo, sino, oh Señor, como tú quieres. Hay un refrán muy conocido, ¿verdad? El hombre propone y Dios dispone. Bueno, ese refrán no está nada alejado de la realidad. Uno propone, ¿verdad? Pero realmente Dios es el soberano de todas las cosas. Así que lo que realmente sucedió es que Pablo llega a Roma encarcelado. No sabemos a ciencia cierta realmente si Pablo llegó a España. Hay algunos escritos antiguos de padres antiguos que sugieren que Pablo pudo haber llegado a España. No sabemos realmente. Lo que sí estoy seguro, hermanos, que la voluntad del Señor fue hecha en la vida de Pablo. Estoy seguro 100%. Y Pablo termina, hermanos, su idea central de este pasaje diciéndonos, el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Ese Dios de paz, hermanos, o el autor de la paz, o el autor, ese Dios que imparte la paz, sea con ustedes, dice Pablo. Hermanos, que lo principal en nuestras vidas sea llevar a cabo la misión del Señor. Que lo principal que mueva y rija nuestras vidas, hermanos, sea llevar a cabo el propósito de Dios por el cual estamos aquí. Y déjame decirte, si tú dices, yo no conozco el propósito de Dios, sí, el propósito de Dios es que tú lleves a cabo sus propósitos. Y sus propósitos es que el mundo le conozca. Y Él quiere usarte a ti. Y Él quiere usarme a mí para llevar a cabo sus propósitos. Si tú te dispones, tú puedes ser un médico, un arquitecto, puedes ser un biólogo, puedes ser un taxista, puedes tener cualquier oficio, cualquier empleo y aún así poder cumplir el propósito de Dios. Tú puedes ser un misionero donde quiera que te encuentres. Tú puedes compartir el evangelio donde quiera que te encuentres. Tú no tienes que dejar de ser un médico si eres un médico. Tú no tienes que dejar de ser un chofer si eres un chofer. Tú no tienes que dejar de ser un plomero si eres un plomero, a menos de que Dios te llame específicamente a dejar de serlo. Ya la iglesia te confirmará. Ya tus autoridades espirituales te confirmarán. Pero si no es el plan de Dios para ti, donde quiera que tú te encuentres, tú puedes llevar a cabo la misión de Dios. Hermanos, nuestra misión en esta vida es glorificar al Señor en todo lo que hacemos. Y si el Señor se glorifica principalmente, hermanos, en que lo demos a conocer a quienes no lo conocen, tú y yo debemos vivir para esa misión. Tú y yo debemos vivir con ese propósito, hermanos, que como iglesia no nos durmamos en nuestros laureles y estemos ahí sentados esperando que otro lleve a cabo la misión de Dios. Tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Yo te pregunto si quieres ir a los confines de la tierra o quieres compartir el evangelio, el que está al lado tuyo, que muchas veces el que está a nuestro lado es el que está más lejos, porque no lo vemos y lo pasamos por alto. Tú tienes que ir a ellos. Si no vas a ir a los confines de la tierra, tú puedes ir al que está al lado. Eso es para todos. Pero también puedes apoyar si tienes los recursos y también puedes orar. No dejes de orar fervientemente por quienes están llevando el evangelio. Y en lo que tú oras, estoy seguro
que el Señor te va a mover y va a poner en ti un corazón cada vez más deseoso porque tú seas también usado por Dios para compartir el Evangelio. Pero si tú no oras para que la misión de Dios sea extendida y el Evangelio sea compartido, no creo. Si tú no oras, no creo que tú también tengas el deseo de compartir a aquellos que no lo conocen. Pero cuando tú ores también para que el Evangelio pueda ser extendido a todos los que no conocen del Señor, entonces tú serás movido también por el Señor con un deseo de compartir el Evangelio. Hermanos, nuestro deseo debe ser glorificar al Señor y disfrutarlo para siempre. Así que comencemos en esta vida que el Señor nos ha dado para que en la eternidad lo disfrutemos por siempre y para siempre. Vamos a ponernos en pie, hermanos, en esta mañana, porque tenemos la Santa Cena y ya se nos fue el tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú nos has puesto aquí en este lugar, nos has puesto en esta iglesia, nos has plantado aquí, Señor. Nos has alcanzado, Señor, en tu gracia y misericordia para que también nosotros seamos hacedores de discípulos, seamos ganadores de almas y que podamos multiplicarnos, Señor. Tú eres quien da el crecimiento, pero tú te alegras y tú te gozas, Señor, en usar a tus hijos para llevar tu palabra. Tú te gozas, Señor, en usar a tu iglesia para extender el reino. Señor, usa cada una de nuestras vidas. Usa tu iglesia, Señor, para llevar el Evangelio a aquellos que no lo conocen, para extender el reino, Señor, a aquellos que aún no conocen, que no han venido en arrepentimiento y fe. Usa nuestras vidas, Señor, y que tu Evangelio sea proclamado, Señor, que tu palabra sea diseminada, Señor, sea plantada en cada corazón y pueda dar fruto, Señor. Puedan venir, Señor, aquellos que no te conocen en arrepentimiento y fe, puedan encontrar salvación y vida eterna, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.